Cuando uno intenta reflexionar acerca de la carga de la prueba, podría tener muchos instrumentos históricos, allegar experiencias de otras culturas jurídicas o hacer aproximaciones teóricas desde otras disciplinas como la filosofía o la sociología jurídica o los sistemas políticos para explicar o para convencer acerca de la bondad de uno u otro sistema de atribución o asignación de las cargas probatorias. Yo he querido el día de hoy hacer una aproximación filosófica y voy a explicar por qué, por qué la circunstancia de hacer esa aproximación, y lo digo sin preámbulos porque lo que está en juego aquí es el tema de la verdad. Coloquemos entonces como columna vertebral de una reflexión acerca de la carga de la prueba, la perspectiva de la verdad. Por una razón elemental, porque los códigos modernos, los códigos sustantivos, básicamente el código civil francés que nos ilumina o nos ha iluminado, y los códigos modernos en general de procedimiento son herederos de la Ilustración. Y la Ilustración es la ruptura, el gozne, el punto de inflexión con el medioevo, con el sistema feudal, con algo que podríamos llamar el oscurantismo. Esos códigos están vinculados al iluminismo, a la razón. Entonces, mi propuesta es que no es posible excluir de un debate sobre carga de la prueba a la razón y a la verdad, porque si excluimos la razón y la verdad estaremos fuera del contexto histórico de producción de los códigos modernos. Como dijera algún filósofo, creo que fue Rawls, la verdad es a los sistemas de pensamiento y aspiramos a que esto sea un sistema de pensamiento armónico, los códigos, los sistemas jurídicos. La verdad de los sistemas es a los sistemas de pensamiento como la justicia es a los sistemas sociales. Entonces, verdad y razón serían los dos primeros pilares sobre los cuales se edifica un proceso o se edifica la investigación o se edifica una discusión de carácter epistemológico. Entonces, cuando uno acude a la epistemología y cita epistemólogos de alguna trascendencia, de alguna trayectoria, actuales, como Popper o Hempel, probablemente es recusado por eludir la discusión inmediata y material acerca del texto del artículo o del parágrafo o de la doctrina. Pero yo me valgo de la extensa concurrencia para citar el fallo Daubert de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1996, que recoge o modifica o explaya en algunos casos el fallo Frey de 1926, para decir que ese fallo Daubert, de los hermanos Daubert, acerca de daño producido por el Bendectin, una droga que tomaban las señoras y que probablemente les producía un daño, una malformación en el feto durante la época del embarazo. Ese fallo Daubert, que es un fallo importantísimo en materia de responsabilidad, importantísimo en materia de causalidad, importantísimo en materia científica o de prueba técnica, de prueba científica, y que todos los que trabajan pruebas lo invocan.
Es prácticamente, estoy probablemente exagerando y ruego la indulgencia de ustedes, es un tratado de epistemología. Es posible que sea una exageración, pero es un tratado de epistemología que se apoya de alguna manera en epistemólogos, filósofos de la ciencia como Karl Popper y Henke. Con eso completo los probablemente tres, y caprichosamente, tres pilares de la discusión, que son el tema de la verdad, de la razón y el tema del conocer, del saber. Entonces, cuando uno afronta el problema de decidir desde el saber, que es una propuesta que aspira a ser lo más racional y lógica, la decisión se toma desde el saber, desde la máxima información. Y si uno va a una directiva de una empresa, de una gran corporación, de un gobierno, de una familia, o una decisión matrimonial, o una decisión sobre un tratamiento científico, o sobre cualquier cosa crucial en nuestra vida, queremos decidir desde el saber, decidir desde el conocer, proscribir la superchería, proscribir aquello de que es posible que toda la realidad se pueda meter en normas que gobiernen la razón, normas que gobiernen o establezcan una dictadura sobre la curiosidad, porque la curiosidad es inherente al hombre. La curiosidad es la fuente, la matriz del saber humano, la matriz de la ciencia, la matriz del avance de los seres humanos. Es la curiosidad, la fascinación por el saber. Y permítanme, en temas de carga de la prueba, de prueba oficiosa, de carga dinámica de la prueba, como quiera llamársela, esa forma de reasignación de las cargas probatorias hecha con intervención del juez. No es posible gobernar la curiosidad ni esclavizar la curiosidad humana. Y si el juez es un ser humano, no puede quedar esclavo de normas, de catálogos, de protocolos que le digan si puede ser o no puede ser curioso, si debe saber o no debe saber, o debe fallar desde la ignorancia, o adivinando o cortando por una norma arbitrariamente mediante la aplicación de una norma sobre cargas probatorias, porque el aparato de razón de los seres humanos que impulsa la curiosidad, que es el acicate del conocimiento, no se puede apagar porque una norma lo diga. Ese es el dilema que tiene, por ejemplo, un juez cuando practica en nuestro sistema. No sé si habrá que prohibirlo. Creo que no, por supuesto. Que cuando esté interrogando, como dice nuestro Código General del Proceso, exhaustivamente a las partes, o cuando esté observando que una parte es interrogada, que el juez apague su aparato de curiosidad y de fascinación por el saber y renuncie a preguntar. O a un testigo, está declarando un testigo porque lo invitó en el contrainterrogatorio, lo invocó una de las partes, entonces el juez, que siente la punzada interior de su curiosidad, de su intelecto, que clama por conocer, tenga que abstenerse de preguntar porque una norma le dice que no pregunte. Igual cuando el juez tiene la intuición, y la intuición es también fuente de conocimiento, o mejor, fuente de investigación, o mejor, está en el contexto de descubrimiento. Esto es epistemología, contexto de descubrimiento y contexto de justificación. En ese contexto de descubrimiento, la intuición, que fue lo que llevó a Einstein a descubrir la teoría de la relatividad, la intuición, después vino la prueba, pero primero estuvo la intuición, es decir, la intuición no es el relajamiento ni la anarquía epistemológica, sino que la intuición es muy importante como el impulso de las energías humanas en la dirección de obtener el conocimiento. Entonces,
No creo que sea posible, no creo que sea posible manipular, encorsetar el proceso de conocimiento por parte del juez, limitándole posibilidades, por ejemplo, de decretar pruebas de oficio, de juzgar quién está en mejor capacidad de probar, de reasignar las cargas probatorias, de intervenir en la producción del saber para que no esté vinculado al juicio. Creo que no es correcto que esté vinculado al juicio como una esfinge que no muestra ningún sentimiento, ninguna pasión, ninguna alteración, ninguna curiosidad, sino que es el destinatario de los discursos de las partes, de los mensajes de las partes, mudo, atado, amarrado, esclavizado, sin poder tener siquiera la curiosidad para enderezar un interrogatorio o para aplicar las normas de carga de la prueba, en particular la carga dinámica de la prueba. Entonces, la investigación epistemológica en el proceso es una actividad colectiva, solidaria, cooperativa, que tiene como destinatario al juez y que no puede dejar al juez extraditado de esa labor tan importante de construcción del saber, o de construcción de los saberes necesarios, o de acopio de los saberes necesarios para tomar una decisión, si aspiramos a que la decisión del proceso, o que se toma en el proceso, la sentencia que se dicta, sea producto de la razón. Entonces, cuando uno plantea en escenarios muy importantes, o escucha, mejor que plantea, escucha, tiene oportunidad de nutrirse de los verdaderamente autorizados en esta materia, o examinar textos muy luminosos, muy densos, muy profundos, muy sabios. Le dicen que la verdad no es lo fundamental en el proceso, y que hay sistemas jurídicos que no buscan la verdad, y que la verdad es como algo marginal, secundario, y se agita tanto eso que entonces ya empezamos a sentir vergüenza si buscamos la verdad, y yo me resisto, me rebelo, soy insumiso contra aquella posibilidad de proscribir la verdad como lo esencial y fundamental en un proceso que lleva a una decisión racional, porque estamos viviendo lo que se llama la modernidad, y la modernidad es heredera, hija de la Ilustración, del triunfo de la razón. Entonces yo no puedo proscribir, en mi intento personal, en mi mundo personal, en mi pequeño y confinado mundo personal, no puedo proscribir ni la verdad ni la razón, ni puedo sentir vergüenza por buscar la verdad. Es que intuitivamente, casi que maquinalmente, casi que instintivamente, el ser humano está creado para conocer. La curiosidad es inherente al ser humano, le lleva a descubrir los avances e invenciones más importantes de la humanidad, como la rueda, por ejemplo, que llaman descubrimientos disruptivos en cuanto rompen toda la historia, pero vinculados a ¿qué? A la curiosidad. Y uno no puede apagar ni la curiosidad, repito, ni el aparato de razón, ni sentir vergüenza por buscar la verdad. La verdad en el proceso no puede ser un problema de política criminal. Por política criminal, entonces no busquemos la verdad, o por política judicial, no busquemos la verdad. Claro, hay otras razones que llevan en muchas ocasiones a evitar la verdad, pero no por la verdad misma, porque la verdad es una categoría irrenunciable en procedimiento y en todo, sino que hay decisiones de carácter político, pero más que de carácter político, vinculadas a razones epistemológicas que le dicen al juez o a los sistemas: no busque más la verdad,
pues hay cuestionamientos políticos, pero también con razones epistemológicas. ¿Y cuáles son las razones de carácter epistemológico que hay detrás? Pues esas razones epistemológicas que hay detrás son también vinculadas a la verdad. ¿De qué estoy hablando? De la prescripción. Estoy hablando de la prescripción. Cuando yo estoy hablando de la prescripción, uno de los fundamentos de la prescripción es la sospecha fuerte, consistente, de que esa verdad que voy a hallar por el paso del tiempo se ha diluido, se ha desdibujado, se ha deteriorado, se ha desteñido por el paso del tiempo, y que en consecuencia esa verdad que encuentro en el proceso después de 30, 50 o 70 años ya no será una verdad tan consistente. Luego el sistema exige sacrificio y dice, no averigüemos, prescripción, cerremos. Algunos dicen que es por seguridad jurídica. Pues claro que es por seguridad jurídica, y la seguridad jurídica viene no de la sensación de estabilidad o de adquisición de certeza sobre los derechos, sino la seguridad jurídica es la decisión. La decisión es sospechosa si se toma 50 o 60 años después, y esa es una de las explicaciones de la prescripción. Pero no olvidemos que para los delitos más graves, para los hechos más graves, como los delitos de lesa humanidad, se ha acabado la prescripción, y que ese será un dilema grave. ¿Por qué grave? Porque el paso del tiempo borrará las señales y el hallazgo de la verdad en delitos de lesa humanidad será muy retador para una comunidad, para una sociedad. Eso nos lleva a reflexionar entonces, a atar o a vincular, a anudar la prescripción con el método. La prescripción es, me olvido porque la verdad que encuentre en el proceso es una verdad dudosa, sospechosa. Sospechosa, ¿por qué? Porque el paso del tiempo ha deteriorado la memoria de los hombres, ha borrado las señales, los vestigios, y eso hace que la verdad sospechosa no pueda ser la fuente de la decisión del juez por el paso del tiempo. La distribución de la carga de la prueba es un método más, es una posibilidad más que otorga el juez. El derecho, el poder y el derecho y la exigencia de ir a la fuente, que eso es un tema también epistemológico. ¿Qué mejor manera de saber que ir a la fuente? Por eso existe el interrogatorio de parte y la confesión. La confesión es ir a la fuente. Pues, de alguna manera, el artículo de la distribución de la carga de la prueba. Lo que impone es ir a la fuente, o que el juez descubra dónde puede estar la fuente de prueba. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene el objeto? ¿Quién produjo el hecho? ¿Quién está obligado a llevar historias clínicas, registros contables para asuntos impositivos? Y la respuesta es ¿quién? ¿Y quién? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde reposa la fuente? ¿Dónde está ese repositorio de prueba? Pues puede imponer cargas probatorias dinámicas, siempre buscando la verdad. La verdad, la razón, el conocer, el reto epistemológico están detrás de esta discusión que pálidamente he intentado comprimir arbitrariamente e irresponsablemente en un brevísimo tiempo, pidiéndole a los queridos estudiantes, fundamentalmente, esto no descubre nada, pero es rogándole a los estudiantes no renuncien, no abdiquen de la verdad, no sientan vergüenza de buscar la verdad, porque la verdad es lo más importante en la vida, en los procesos, en las decisiones, en la política. Las democracias como la nuestra está en crisis porque aquí la democracia es una gran mentira. Las elecciones se compran, los mandatos y los poderes se compran, se sabe dónde está la corrupción, los templos de corrupción son de alguna manera vinculados a lo que debieran ser en los templos de la democracia. Nuestra democracia sí vive sobre la mentira, no es una democracia. Dejo así cumplido este mandato
muy obligante para con la comunidad de derecho procesal. Muchas gracias.